El caso de Tyler Palmer no solo sumió a Australia en el luto, sino que se alzó como uno de los más enigmáticos y controvertidos de la década. La ausencia de pistas sólidas y sospechosos convertía la resolución del crimen en una quimera. Sin embargo, un giro inesperado en la investigación destaparía la verdad, revelando al culpable y los terribles motivos que lo impulsaron a cegar la vida de la joven. Esta historia comienza con el nacimiento de Tyler Lisa Rose Palmer el 13 de abril del 2003, en Chambers Flat, Australia. Su infancia fue un camino de espinas. Nació en el seno de una familia desestructurada, con padres en una relación abusiva. Su madre, Cindy Palmer, incapaz de proveer estabilidad económica o emocional, se vio forzada a darla en adopción a los 7 años. Esta dolorosa decisión la sumió en el consumo de drogas y la llevó a vivir en las calles durante los siguientes 5 años. La pequeña Tyler vagó de casa en casa, sin la estabilidad que todo niño merece, sintiendo que nadie la quería. En este punto es crucial mencionar una triste realidad. Algunas familias se presentan como hogares de acogida no por vocación, sino por el dinero. En algunos países acoger niños ofrece una paga, y aunque en ciertos lugares el proceso es riguroso, en otros es sorprendentemente fácil. Se especula que Tyler pudo haber sido víctima de esta situación. No se sabe con exactitud qué vivió en esos 5 años, pero lo que sí se sabe es lo que comenzó a ocurrir a partir de enero del 2015. Parecía que el sistema por fin le otorgaba una familia que valía la pena, los Thorburn. Esta familia estaba compuesta por 4 miembros: Julene, la madre, Rick, el padre, y sus 2 hijos, Trent, de 18, y Josh, de 19 años. Todos vivían en una preciosa casa en Logan City, al sur de Brisbane. Rick había sido camionero, pero un accidente de espalda lo obligó a reinventarse, creando un negocio de comida rápida, en la que trabajaban sus 2 hijos. Por su parte, Julene era la dueña de una guardería, pues amaba a los niños y soñaba con una familia numerosa, especialmente una niña. Por eso, los Thorburn se inscribieron en el sistema de adopción australiano. El sistema prometía ser sencillo. Se inscribían, pasaban unos tests, servían como casa de acogida y con suerte podrían adoptar. Rellenaron formularios, presentaron su testimonio y hasta amigos y familiares movieron hilos declarando que eran una familia perfecta, gente buena, vecinos encantadores. Sin embargo, cuando Cindy, la madre biológica de Tyler, se enteró de dónde iría su hija, se opuso rotundamente. Tyler había estado con familias con niños pequeños o apenas un par de años mayores que ella. Ahora iría a vivir con 2 chicos mayores de edad, lo cual no le hacía ninguna gracia. Además veía que el matrimonio Thorburn era bastante mayor, ambos rondando los 60-62 años. Esta familia en su mente no tenía sentido, pero su palabra no valía nada. Si esa familia era considerada apta, Cindy no podría hacer nada al respecto. Todo parecía ir bien con la familia Thorburn. De hecho, Tyler se veía muy feliz, la trataban bien, no le faltaba de nada. A sus 12 años comenzó a asistir a la Marsden State High School, un instituto a 20 minutos en coche de la casa. Allí parecía haber hecho amigos. La apuntaron a clases de baile, sacó muy buenas notas e hizo amigas rápidamente. Es importante tener en cuenta que Tyler no era como las demás niñas. Con todo lo vivido, se esperaría una niña con mucho carácter, valiente, pero Tyler era más bien dulce, inocente, encantadora. Cuando alguien la trataba bien, se entregaba por completo. Al mínimo gesto de cariño, Tyler lo daba todo. Se ilusionaba muy rápido con las personas y por ese motivo constantemente le rompían el corazón. Con esta familia parecía que todo sería perfecto, que por fin iba a ser feliz. Pero de la noche a la mañana llegó la tragedia. El viernes 30 de octubre de 2015, Tyler se levantó temprano, preparó su mochila y como todas las mañanas, Rick la llevó al colegio. Se subieron al coche, él arrancó el motor y la pequeña se bajó del vehículo a las 8:10 de la mañana.
Lo que en principio sería un día normal se tornó en una pesadilla. Ella iría a sus clases, volvería a casa, haría los deberes y podría pasar el fin de semana en familia. Pero a media mañana el colegio llamó a casa. Al parecer, Tyler no había asistido a clase ese día. Rick le dijo a los maestros que no era posible, que él la dejó en la puerta del colegio a las 8:10 y que por lo tanto debía estar allí. No obstante, Tyler tenía historial escapándose de casas de acogida. Hacía la mochila sin decir nada, se escapaba a casa de un amigo y después de un par de horas regresaba. Pero en esta ocasión la pequeña no volvió. Pasó una hora y luego otra, y la policía decidió buscarla, pero sin hacerlo público. El nombre de Tyler en las primeras horas no sonó por ninguna parte, y la policía la buscó sin mucha intensidad. La desaparición de un menor normalmente hace muchísimo ruido, pero en este caso no fue así. Rick Sorburn, con el paso de las horas, hizo una publicación en Facebook. Allí compartió una foto de la niña, su edad y algunos datos. Dijo que a Tyler no le gustaba estar sola, que tenía miedo a la oscuridad y a la soledad, y que en ese momento no tenía dinero. Les pidió a los vecinos que si la veían o sabían algo de ella se pusieran en contacto con él. Lamentablemente, nadie sabía nada. Los días pasaron y la policía seguía buscando sin hacer mucho ruido, hasta que llegó el 5 de noviembre. 3 pescadores dieron la voz de alarma. A orillas del río Pimpama, en Gold Coast, encontraron el cuerpo descompuesto de una niña pequeña. Inmediatamente toda una unidad se desplazó a la escena y tras llevarse el cuerpo para la autopsia descubrieron que no solo era Tyler, sino que además había muchísimas evidencias escabrosas. La pequeña fue encontrada en ropa interior y el cuerpo estaba tan descompuesto que no podían saber la causa de su muerte. Aún así creían que pudo ser por asfixia o estrangulamiento. Su muerte claramente no fue natural. La familia Sorburn al principio no fue sospechosa de nada. Recordemos que eran perfectos. Querían a la niña, la apuntaron a clases de baile, estaban muy pendientes de ella, de sus deberes, de que sacara buenas notas. Además, todo el mundo hablaba maravillas de ellos. Buenos amigos, vecinos, gente encantadora, con dinero y una buena casa. Una cámara de vigilancia captó el coche de Rick a la hora indicada en la zona del colegio el día de la desaparición. Rick sí la llevó al colegio y por lo tanto no eran sospechosos. No obstante, cabe señalar que aunque la cámara grabó el coche abandonando la zona, en ningún momento grabó a Tyler, solo de forma rutinaria. La familia tuvo que ser interrogada y todos sus miembros presentaron historias inconsistentes. Rick contó a los agentes lo que ellos ya sabían, que el día de los hechos llevó a la niña al colegio y que a las 8:10 de la mañana la pequeña se bajó del vehículo, así que las sospechas apuntaban al colegio. Varios agentes fueron al colegio a hacer preguntas, pero los maestros dijeron que Tyler no fue a clase, que ese día no entró por la puerta. Los alumnos comenzaron a confundirse. Muchos dijeron que Tyler no apareció, pero un pequeño grupo aseguró que sí fue a clase, que hablaron con ella y que por lo tanto en algún momento de la mañana se tuvo que escapar. En el colegio de Tyler era obligatorio usar uniforme, y este era muy característico. La gente de la zona lo conocía muy bien, y por tanto los agentes interrogaron a todo el mundo. Hablaron con gente cercana, con vecinos, con prácticamente toda la zona, y revisaron también los movimientos de 300 agresores sexuales, pero ninguno de ellos hizo nada inusual. El caso de Tyler se hizo tan mediático que a su funeral asistieron 600 personas. Toda Australia estaba en shock y nadie entendía por qué este caso no se podía cerrar. Pasados 5 meses del asesinato de Tyler no había nada, ni sospechosos, ni testigos, ni pistas. Su asesino seguía suelto y la gente no paraba de hacer preguntas, exigiendo respuestas y justicia. Evidentemente presionaron mucho a la policía, lo que los obligó a hacer una rueda de prensa. Los agentes contaron una pequeña parte de lo que ya sabían y anunciaron que tenían la hipótesis de que la pequeña fue asesinada.
Pedían a la gente que contactara con ellos si tenían cualquier pista y ofrecieron una recompensa de $250,000 australianos. Fue en este momento cuando el detective Dave Hutchinson pronunció las siguientes palabras: sin embargo, es importante destacar que la oferta, además de la recompensa, también incluye una indemnización o una recomendación de indemnización por enjuiciamiento para cualquier cómplice que en realidad no cometió el delito. Estas palabras suenan bastante raras y retorcidas, pero básicamente lo que buscaba el detective era animar a la gente a contar lo que sabía. Si eras testigo ocular, si eras cómplice, pero de forma indirecta, si contabas lo que sabías, podías tener un buen trato. Te podían pagar por hablar o incluso se podía negociar la condena. Pero no aparecía nadie. No sería hasta mayo de 2016 cuando aparecería la primera pista sólida. La policía recibió una llamada anónima con una información que daría un giro completo al caso. Una compañera de clase le contó a la policía que Tylee, 2 semanas antes de desaparecer, les había comentado a todos que tenía dolor de estómago y náuseas. Los padres mencionaron que no sabían nada de esto. De todas formas, los padres estaban siendo investigados. Y fue ahí cuando descubrieron que Rick tenía antecedentes por abusar sexualmente de 2 niños, uno de 5 y otro de 11 años. Niños que durante bastante tiempo su mujer se encargó de cuidar, ya que recordemos que era ese su trabajo. Tenía una guardería, cuidaba niños, la gente confiaba en ella y este sujeto, aprovechándose de eso, agredió a menores. Mientras la policía recibió mensajes anónimos de capturas de conversaciones, eran muy reveladoras. Días antes de la desaparición de Tylee, Trent le mandó mensajes a una prima suya admitiendo que se había acostado con ella. Él, mayor de edad, se acostó con una niña de solo 12 años y tenía miedo de haberla dejado embarazada. En la conversación escribió: solo quiero que la niña se vaya y salga de mi vida, pero sé que ella es una fuente de ingresos para mamá y no puedo arriesgarme a perder dinero porque ella se ha ido. Además, si Tylee dijo algo a los servicios para niños y está embarazada, todo se investigará y podría ir a la cárcel, porque un tribunal no me creerá a mí, sino a ella. Tylee era menor, solo tenía 12 años, y Trent en aquellos momentos tenía 18. En esa conversación daba a entender que Tylee había consentido, que fue algo mutuo, pero Tylee era solo una niña. La policía investigó todo y resultó que las conversaciones eran ciertas. Aunque Trent borró algunas partes pensando que la policía no las encontraría, para su desgracia lo rescataron todo. Y partiendo de ahí, los agentes presionaron a Julian y Joshua en comisaría. Madre e hijo estaban muy nerviosos y al principio no colaboraban, pero al final se vieron obligados a contar la verdad. El jueves 29 de octubre de 2015, la familia Sorburn tuvo una reunión. Los 4 miembros de la familia estaban en el salón y mientras tanto Tylee estaba sola en su cuarto. Julian, tras un largo silencio, le comentó a su marido que la semana anterior Trent se acostó con Tylee. En ese momento estalló el caos. Richard, según su familia, era un tipo dominante y extremadamente controlador, y en aquel momento estaba fuera de sí. Les exigió a todos que se fueran de casa y que lo dejaran a solas con la pequeña. Así que por miedo obedecieron y se fueron. 3 horas después la familia regresó y Tylee ya no estaba allí. Richard comentó que la pequeña se había ido y que por su bien no hicieran más preguntas. De hecho, según Julian, pronunció las siguientes palabras: lo que no te dicen no lo puedes repetir. Al día siguiente Tylee no fue al colegio, nadie la llevó y nadie pudo verla. Los niños que decían que la habían visto se habían confundido. Por ello la policía revisó las cámaras de vigilancia y en efecto se dio cuenta de que en aquel coche no estaba la niña. En todo el trayecto de ida, en el coche solo había una persona y en el de vuelta seguía estando la misma persona. Es por ello que el 20 de septiembre de 2016 toda la familia Sorburn fue arrestada. Julian, Joshua y Trent fueron acusados de perjurio y de intento de pervertir el curso de la justicia.
pero Trent además también fue acusado de incesto, y mientras tanto Richard fue acusado de asesinato y manipulación de cadáver. Cuando Richard fue arrestado, intentó quitarse la vida tomando una gran cantidad de pastillas, pero los médicos fueron más rápidos y tras varios días consiguieron salvarlo. Tras presionarlo bastante, confesó el crimen. Admitió haberla matado, pero al mismo tiempo no recordaba haberlo hecho. Recordaba la reunión, haberse enfadado, haberse alterado, pero después de eso tenía lagunas. Sabía que mató a Tiley, pero no sabía ni cómo ni dónde colocó el cadáver. Tras no tener ni idea de nada, de repente recordó algunas cosas. Según él, Tiley pretendía escapar. Se hizo la mochila, salió del cuarto, le empezó a gritar y Richard, para que los vecinos no la escucharan, le tapó la boca. Hubo un forcejeo, un intercambio de gritos y golpes, y de la nada la niña murió. Otro punto que Richard remarcaba era que Tiley intentó fugarse varias veces, que cada 2 por 3 hacía la mochila e intentaba huir, que gritaba y llamaba la atención de los vecinos, pero la policía no tenía esa información. El sargento mayor Knight declaró: "No tengo conocimiento de ningún otro momento en el que ella esencialmente haya tratado de salir de la propiedad. Además, las únicas pertenencias de las que nos pudimos dar cuenta fueron su mochila escolar y su uniforme escolar, por lo que si de hecho había guardado ropa en una mochila, no creo que se llevara ningún otro artículo personal". Mientras Richard alegaba amnesia, los médicos y psiquiatras que le estaban tratando dijeron que estaba mintiendo. Era perfectamente consciente de lo que había hecho y además no tenía remordimiento. De hecho, durante una llamada con su mujer el 1 de junio de 2021, Richard medio confesó lo que había pasado. Le dijo que lo recordaba todo y que por el bien de la familia se llevaría el secreto a la tumba. Según la forense Jane Blewitt, el motivo del crimen en realidad pudieron ser 2. El primero parecía el más claro. Uno de los hijos se acostó con la menor, lo que era un delito muy grave y podría acabar en prisión. La reputación de toda la familia se vendría abajo y Richard no podía permitirlo. Pero el segundo motivo era aún más escabroso. El propio Richard también abusó de Tiley. Este sujeto tenía antecedentes y sabiendo que su hijo también había abusado de la menor, decidió eliminar el problema. Lo más triste de todo es que según la abuela de Tiley, la pequeña estaba enamorada de Trent. Admiraba a este chico, lo tenía idealizado, quería ser como él, y este muchacho se aprovechó de ella. En julio de 2017, Joshua fue condenado a 3 meses de cárcel por mentirle a la policía y ocultar información sobre la muerte de Tiley. En septiembre de ese mismo año, Trent fue condenado a 4 años de cárcel por incesto, perjurio e intento de pervertir el curso de la justicia. En noviembre de 2017, Julene fue condenada a 18 meses de cárcel por perjurio e intento de pervertir el curso de la justicia. Y finalmente, el 25 de mayo de 2018, Richard fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional hasta pasados 20 años, lo que podría optar a una revisión de su pena en el año 2036. Actualmente tiene 63 años y aunque su esposa sigue visitándolo en la cárcel, sufre de depresión y ha estado a punto de quitarse la vida en 3 ocasiones. Los investigadores creen que Tiley Palmer no solo fue víctima de abusos sexuales por parte de Trent, sino también de Richard, pero probarlo a estas alturas resulta imposible. No existen más antecedentes de la vida temprana de Richard Sorbo, aunque su comportamiento lo perfila como un psicópata manipulador y narcisista. Era un sujeto extremadamente controlador con su familia, pero durante años supo mantener las apariencias. Sus propios vecinos lo definieron como un hombre trabajador, sencillo y amable. Richard asesinó a Tiley Palmer de forma deliberada para encubrir los abusos deshonestos cometidos por su hijo menor, y pensó que se saldría con la suya al sembrar pistas falsas, como cuando se presentó en su escuela a la mañana siguiente, procurando que un par de cámaras de seguridad registraran su vehículo. Ese mismo día, cuando condujo hasta el río Pimpama para deshacerse de su cadáver, eludió todas las cámaras de seguridad de la carretera, lo que evidencia un alto nivel de planificación. Cuando el cuerpo de Tiley fue descubierto y se dio inicio a la investigación,
fingió estar sumamente afectado por su muerte. Participó en las vigilias y ceremonias fúnebres e incluso celebró un cumpleaños póstumo con la intención de eludir toda sospecha sobre él y su familia. Varios de los agentes involucrados en el caso reconocieron, muy a su pesar, que en un principio estaban conmovidos por su entereza y jamás desconfiaron de él. Poco tiempo después del juicio se difundió la noticia de que Trent Thorburn fue dejado en libertad tras cumplir solo 16 meses de condena. A partir de entonces, tanto él como su hermano y su madre se mudaron de la ciudad y han sido acosados por la prensa y la misma comunidad, quienes lo bautizaron como la familia más odiada de toda Australia.